Shalom, bendiciones para todos, dando muchas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio, de este salón de clases virtual, de esta sala de estudio, donde toda la semana nos reunimos para estudiar, para compartir la palabra, para estudiar todo lo revelado por nuestro Padre desde tiempo antiguo. Y en este caso venimos estudiando un tema sumamente importante porque es el tema que trata sobre la oración. El tema es la oración. Y por ello la importancia, la relevancia que tiene este tema para todos nosotros cuando entendemos que la oración es la forma en la cual nosotros nos comunicamos, podemos hablar con nuestro Padre y así poder desarrollar esa relación que desde el principio el Eterno estableció para todos nosotros. Así que vamos a seguir con esta materia que está relacionada con la oración y quedamos en el estudio sobre la oración, pero en este caso el Sidur. El Sidur es un libro que establece un orden de las oraciones, establece una serie de oraciones que son parte de todo lo que establece el Eterno a través de la Torá, a través de los profetas, y basado en ello entonces podemos aprender muchísimas cosas. Así que vamos a estar estudiando, vamos a acomodar por acá un momento. Ok. Vamos a estar estudiando este tema, el cual considero que es muy importante, que es indispensable, porque si hay algo que caracteriza al pueblo de Israel, y lo hemos dicho en otras clases, es por dos cosas. El pueblo de Israel es conocido como el pueblo del libro y también es conocido como el pueblo de la oración. ¿Por qué es conocido como el pueblo del libro? Porque regularmente vamos a ver el estudio, la lectura, regularmente vamos a ver cómo los judíos siempre andan con un libro de oraciones o un libro de salmos y de esta forma siempre quieren tener una conexión con el Eterno, siempre quieren estar unidos al Eterno. Entonces por eso se conoce como el pueblo del libro, pero también el pueblo de la oración. Y eso está basado en lo que nosotros entendemos como las oraciones que se hacen a diario. Y estas oraciones a diario que están relacionadas con Shaharit, Albi y Minha. Tres oraciones que se hacen y que las personas participan en ello y la importancia que posee la misma. Vamos a estar estudiando en relación a la oración y el Sidur porque dentro del pueblo hebreo, uno de los libros que más se usan, aparte de la Torá, evidentemente, y para el estudiante, aparte del Talmud, es el Sidur. El Sidur es un vasto depósito de todos los principios de la fe hebrea. Viene a ser como un registro de todo aquello que el Eterno establece para bendición de su pueblo. Vamos a ver oraciones desde el inicio, cuando la persona se levanta, hasta oraciones y declaraciones que se hacen en celebraciones, en momentos de dificultad, oraciones que son para la comida, dependiendo del tipo de comida, es la oración. Para las bodas, para las personas que se van a purificar, para una persona que se gradúa, cuando alguien compra algo nuevo, cuando una persona se muda para un sitio, cuando se va a viajar. Inclusive vemos diversidad de oraciones y también con ello las oraciones relacionadas con el Shabbat, que es sumamente importante para todos nosotros. Así que cuando hablamos de las oraciones o cuando hablamos del mundo de la oración, y en este caso el Sidur, no podemos obviar este libro que viene a ser como el testimonio de todo aquello que el Eterno establece. Dentro del Sidur
vamos a ver elementos de la Torá, vamos a ver elementos de los profetas, en el Sidur vamos a ver salmos. Es una forma en la cual se codificaron tantas cosas para bendición como guía de un pueblo. Y aunque hay personas que de pronto no comparten el hecho de estar orando y leyendo un libro y todo esto, sin embargo, para aquellos que hemos practicado este tipo de oraciones y que nos parece importante, en verdad es relevante, en verdad es algo que nos ayuda a remarcar muchas cosas, porque constantemente estamos declarando cosas que aparecen en la Torá, que aparecen en los profetas, de proverbios, de los salmos. Y si a eso nosotros los creyentes en Yehoshua, como el Mesías, podemos agregar también expresiones del Mesías, le vamos a dar mucha más profundidad a este libro. Entonces, este libro, que es conocido como Sidur y viene de la palabra Seder, que traduce como orden, viene a ser la manera como queda codificadas las oraciones. Y ahí vamos a ver diversas oraciones, como le dije previamente. También hay oraciones en la mañana, oraciones que se hacen al mediodía, oraciones que se hacen en la noche, o en la tarde, mejor dicho, porque son oraciones que se hacen a eso de las 4 y algo de la tarde. Algunos la hacen a las 5. Entonces, el Sidur viene a ser como el testimonio de todo lo que son las aspiraciones, la esperanza, la manera de comunicarse un pueblo, que en este caso es el hebreo, a través de los tiempos. Evidentemente, como lo vimos en la clase previa, hay otro tipo de oraciones y hablábamos del Ibodedut, que viene a ser la oración en la cual nos apartamos, en la cual nosotros tenemos un tiempo a solas con el Eterno, pero también están estas oraciones a través del Sidur. Oraciones que se hacen a solas y oraciones que se hacen en grupo. Estas oraciones que se hacen en grupo se hacen en la sinagoga y tiene que haber un minyan. El minyan son 10 personas que son varones mayores de 12 o 13 años, o sea, aquellos que ya han hecho el bar mitzvah, ya han sido declarados hijos del mandamiento, por lo tanto ya son vistos como adultos, aunque para efectos de la Torá, y así es visto en Israel, no pueden prestar servicio militar, pero en cualquier otra área son vistos y respetados como adultos. Evidentemente vienen de una formación desde los 3-4 años a través de la Torá hasta que llegan 12 a 13 y ahí es cuando son evaluados por los grandes rabinos, por las autoridades, y de esta manera entonces se hace el bar mitzvah, que es lo mismo que hizo el Mesías cuando en un momento no lo conseguían y fueron al templo y estaba siendo evaluado por los sacerdotes y las personas de autoridad que estaban allí. Lo que estaba realizando era el bar mitzvah. El Sidur, cuando nosotros lo vemos, proporciona un conocimiento profundo de la vida cotidiana hebrea, así como de las ocasiones especiales y las celebraciones dentro del calendario revelado por el Eterno, como aparece en Levíticos 23. Contiene pasajes de la Biblia que se remontan a más de 3000 años de antigüedad. La mayoría de las oraciones han sido establecidas por el valor, la santidad, la pureza que poseen por sus orígenes. Pero también vamos a encontrar pasajes o declaraciones que se fueron agregando y que hacen de este libro un compendio de mucha sabiduría. Ahora, cuando vemos todo esto y nos preguntamos siempre, ¿no? Cuando hablamos de las oraciones 3 veces al día, hablamos de Shaharí, Arbí, Minjá, la Torá nos presenta a Abraham orando, clamando al Eterno de mañana, como aparece en Génesis 19. También vemos a Isaac orando en la tarde, como aparece en Génesis 24, y a Jacob orando en la noche, como aparece en Génesis 28. Hay una fuente talmúdica que vincula la tradición de orar 3 veces al día con los cambios naturales en el transcurso del mismo y el deseo de rendir honor al Eterno como la fuerza que produce esos cambios.
Entonces, las tres oraciones están basadas en ello. Vemos el caso también de Daniel, que también lo hacía. Entonces, cuando Esra establece, Esra, es conocido en hebreo, o Esdras, como aparece en nuestras Biblias, en las versiones de la Biblia, él es el que establece o codifica todo esto para, de manera formal, dictaminar estas oraciones o los rezos, como algunos los llaman, 3 veces al día. Y tenía el propósito de que era como una referencia a los sacrificios que se ofrecían diariamente en el templo de Jerusalén, que se ofrecían tanto en la mañana, en la tarde como en la noche. Y de allí la costumbre de que el profeta Daniel en Babilonia orara 3 veces al día. Entonces tenemos la referencia de Abraham, Isaac, Jacob, tenemos la referencia también del templo y los 3 sacrificios, y por lo tanto todo esto viene a ser la base o el fundamento para venir a dictaminar que se establezcan 3 oraciones al día. Oraciones que son conocidas como Shaharit, Arbi y Minha. Esto es importante porque dentro del pueblo de Israel, la oración es algo esencial. Tanto el estudio, que viene a ser la búsqueda de la verdad para ponerla en práctica y de esta manera hacer las rectificaciones correspondientes del alma y convertirse en aquello que la Torah establece, como también a través de la oración. En la Torah, nosotros vamos a conocer mucho más al Eterno, pero también en la Torah nos vamos a conocer a nosotros mismos. Esto nos indica que la Torah nos revela nuestra identidad, pero también revela la identidad del Padre, lo que representa al Padre, también dónde estamos y hacia dónde vamos, y sobre todo un punto importante como lo es el plan de redención. Entonces, de allí la importancia o la relevancia que todo esto posee. La oración y lo que es el Sidur es la forma en la cual el judío se siente comprometido, el judío trata de remarcar muy bien todo aquello que está en la palabra y lo hace a través de la oración. Porque, como decía hace unos minutos, en la Torah nosotros vamos conociéndonos a nosotros mismos, pero también conocemos al Eterno. Y en la Torah podemos entender el propósito por el cual nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Todo esto lo conocemos en la Torah, pero cuando vamos a la oración, vamos a charlar, vamos a conversar, vamos a hablar con aquel que es nuestro Padre, el cual se nos está revelando en la Torah, el cual empezamos a conocer a profundidad en la Torah. Quiere decir que ambas son un complemento que nos permite relacionarnos, comunicarnos, compenetrarnos con nuestro Padre. Ahora, como decía anteriormente, dentro del judaísmo se ora 3 veces al día recordando estos 3 sacrificios, o como es visto como korbanot en el templo. Y también teníamos como referencia a los patriarcas. Ahora, en Shabbat se agrega algo que se conoce como el Musaf. Y en Yom Kippur se hacen 5 oraciones. Entonces, cuando vemos todo lo relacionado a el mundo de la oración y el Sidur, es importante entender que dentro del mismo, la manera como quedaron codificadas las oraciones es para dictaminarnos como una senda a seguir. Es la manera de crear como una ruta que nos permita conocer más al Padre, que nos permita conocernos más a nosotros mismos. La primera oración del día, que viene a ser conocida como Arbit, es importante para nosotros como pueblo del Eterno siempre declarar el Shema Israel. Y el Shema Israel, la manera como nosotros proclamamos la unidad del Eterno, la majestuosidad del Eterno, y también se hace lo que se conoce como la amidad. Y más adelante voy a explicar la amidad.
Estas oraciones en la mañana, que son las de Shaharit, primero Shaharit, después Arbit, después Minha, ese es el orden. En la mañana, las oraciones de Shaharit, que tiene que ver con muchas bendiciones, me llamó mucho la atención la manera como el pueblo hebreo agradece por todo. Cualquier cosa es motivo para bendecir al Padre, para agradecer al Padre. Y me llamó mucho la atención la primera vez que vi en un sidur las oraciones en la mañana cuando dan gracias inclusive por todos los orificios que nosotros tenemos. Por todos los orificios que nosotros tenemos. Entonces, para algunas personas de pronto eso no sería como que relevante. Pero para ellos que entienden cuán importante viene a ser, para ellos que viene a ser muy importante, nos damos cuenta que para el judío la oración, bendecir, agradecer, es lo más relevante, lo más importante, lo que más se destaca dentro del ámbito hebreo. Y por ello, dar gracias porque el Eterno preserva nuestra alma, dar gracias al Eterno por las cosas que nos da, gracias al Eterno por la vida, y inclusive, como se establece, aún por todos los orificios que nosotros tenemos, porque si alguno de ellos no funciona, entonces nuestra vida está en peligro, evidentemente. Entonces aquí vemos en las oraciones todo esto. Regularmente, y quiero hacerlo bien, guiándome por un sidur sefardí, el sidur sefardí Oxar Shelomo, sidur sefardí Orshak Shelomo, que comienzan con Petilla y Liyahu. Vemos las bendiciones de la mañana, luego están las bendiciones para la colocación del talí, luego las bendiciones para la colocación de los tefilín, después empezamos a ver Batik Palel Haná, luego la oración de Shaharit, luego el Kadish de Rabanán, luego el Baruch Shamar, bendiciones de Keriat Shema, luego viene el Shemoneh Re. El Shemoneh Re son 8 bendiciones, pero se conocen regularmente como la Amidá. Y es una oración que se hace de pie y tiene una serie de cosas que son importantes tomar en cuenta, porque cuando se está en la sinagoga hay una persona que dirige las oraciones. Regularmente es un Hasán, pero cuando no está alguien que conoce todos los rezos, lo puede hacer y la gente se va guiando por lo que esta persona va haciendo. Entonces hay que, en la medida en que se va practicando a diario, la gente se lo va aprendiendo y de esta manera como que es mucho más fácil para todos nosotros poder seguirlo. Y así vamos viendo, luego de esto venimos a ver Nefilá Paín, bendición a Gomel, el salmo diario, y luego empezamos a ver oración, que es la de Minha, que es mediodía, y luego la oración de Arbit. Entonces Shaharit, Minha y Arbit. Shaharit, Minha y Arbit son las oraciones que a diario se hacen. Hay otras declaraciones que vemos también en el Nuevo Testamento que más adelante vamos a estudiar o las vamos a ver, que están relacionadas con algo que se conoce como el Halel. El Halel viene a ser una serie de salmos que se hacen y que es para exaltar al Eterno, glorificar al Eterno, bendecir al Eterno. Entonces es importante también tomarlo en consideración porque es algo que se dice. Vamos a ver por aquí. Ok. Entonces, en las bendiciones de la mañana se comienza con algo que se conoce como Modéani.
Y este modé, que es como empieza, así empieza la expresión, es lo que realiza la persona al despertarse y debe decir esta frase, ¿ok? Y es: te agradezco, Rey vivo y eterno, que me has preservado mi alma con misericordia, grande es tu fidelidad. Algunos sidurín dicen: te agradezco, Rey vivo y eterno, que me has devuelto mi alma con misericordia, grande es tu fidelidad. Luego de eso, entonces la persona se va a lavar la cara, a enjuagarse la boca, a cepillarse, a lavarse las manos, a hacerse todo su aseo, todas sus necesidades, para luego entonces seguir haciendo las respectivas oraciones. Entonces empieza con las expresiones de Baruch. Entonces dice: tú que eres bendito eterno, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste el lavado de las manos, la persona al hacer el Netil Yadayim. Luego entonces viene otra verajá, que es: tú que eres bendito eterno, Señor nuestro, Rey del universo, que has formado al hombre con sabiduría y creaste en él vías y conductos. Conocido y sabido es ante ti y ante tu trono de gloria que si uno solo de los orificios, de los órganos, quedara obstruido o abierto, no sería posible existir ni siquiera una sola hora. Tú eres bendito eterno. A la oración y al sidur y las bendiciones que se hacen en lo que se conoce como shaharit, que viene a ser las oraciones de la mañana, y las cosas que se dicen regularmente. Entonces veníamos hablando de las bendiciones, agradeciendo al Eterno por todo aquello que Él creó, y que en este caso es visto como los conductos o las vías, porque dice que si es conocido y sabido ante tu trono de gloria que si un solo órgano quedara obstruido o abierto, no sería posible existir ni siquiera una sola hora. Tú eres bendito eterno, que curas a toda criatura y haces maravilla. O ese es el orden, ¿no? Luego de esa oración o de esa bendición, entonces viene otra bendición. Vamos a buscar por aquí. Viene otra oración que establece: Elohim mío, el alma que me diste es pura. Tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste en mí, y tú la cuidas en mi interior, y tú la tomarás de mí y me la devolverás en el futuro. Hablando del mundo venidero para aquellas personas que fallecen. Todo el tiempo que el alma está en mí, yo te agradezco, eterno, mi Señor y Señor de mis padres, Señor de todos los actos, dueños de todas las almas, tú que eres bendito eterno, el que devuelve las almas a los cuerpos. Entonces, esa es otra oración que se hace, comienza con el Ojei, y luego hay una serie de bendiciones que todas comienzan: tú que eres bendito. Tú que eres bendito, tú que eres bendito, tú que eres bendito, que son las siguientes, las voy a declarar para que las conozcan, para aquellos que no las saben. Y dice de la siguiente forma: tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que das inteligencia al gallo para distinguir entre el día y la noche. Imagínense, todos los días, el pueblo hebreo en la mañana da gracias por la inteligencia que el Eterno le ha dado al gallo para distinguir entre el día y la noche. Cosas que de pronto para otra persona a lo mejor no es relevante, para el pueblo de Israel sí lo es. Y todas las mañanas se dice esto. Luego, tú que eres bendito eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que abres los ojos de los ciegos. Tú que eres bendito eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que liberas a los cautivos. Mira, viene hablando la inteligencia al gallo, que abre los ojos a los ciegos, que liberas al cautivo. Tú que eres bendito eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que enderezas a los encorvados. Tú que eres bendito eterno, Señor nuestro, soberano del universo, que vistes a los desnudos. Tú que eres bendito, Elohim nuestro, soberano del universo, que das fuerza al fatigado.
tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que extiende la tierra sobre las aguas. Luego, tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que predispones los pasos del hombre. Tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que me has provisto todas mis necesidades. Tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que ciñes a Israel con fuerza. Tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que coronas a Israel con gloria. Tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que no me hiciste gentil, o sea, que me hiciste parte de un pacto, de un pueblo, de un linaje. Tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que no me hiciste mujer. En el caso de la mujer, en el Sidur, dice, tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que me hiciste conforme a tu voluntad. Ahora, una persona que no es judía, de pronto ve esto y dice, oye, pero es como machista, es como despectivo, como eso que bendito tú eres eterno que no me hiciste mujer. ¿O es que acaso hay un problema con ser mujer? No, sino que dentro de los mandamientos, las mujeres tienen menos mandamientos que obedecer que el hombre. Dentro de la Torá, la mayoría de los mandamientos están establecidos es para los varones. Entonces, cuando un judío ve lo que representa el honor del mandamiento de obedecer, es como que mientras más mandamientos, mientras más obedezco, mientras más bendigo, es como que mejor, tengo como que más oportunidades. Entonces, si fuera mujer, tuviera que cumplir con menos mandamientos. Entonces lo ven como una desventaja. ¿Ok? Lo ven como una desventaja. No es de forma de menosprecio, ni despectivo, ni nada por el estilo. Entonces quiero que lo tengan claro porque hay gente que de pronto lo lee y ya hay como que, un momento, ¿y cómo es esto? Pero es que de pronto no están entendiendo cómo el hebreo lo ve, cómo piensa el hebreo en relación a esto. Luego dice, tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que quitas el sueño de mis ojos y el adormecimiento de mis párpados. Hasta por eso se ora o se pide en la mañana. Entonces, son todas las oraciones que comienzan con tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, y se le agrega alguna expresión dando gracias por todo lo que se ha leído. De allí, luego entonces dice lo siguiente, sea tu voluntad, oh eterno, mi Elohim y Elohim de mis padres, que me habitúes a tu Torah y me me unas a tus mandamientos. No me dejes caer en pecado, ni en transgresión, ni en tentación, ni en menosprecio. Aléjame de la mala inclinación y apégame a la buena inclinación. Subyuga mis inclinaciones para que te sirvan. Otórgame hoy y todos los días gracia, bondad y misericordia ante tus ojos y los ojos de todos los que me ven. Y concédeme buenos favores, tú que eres bendito, eterno, colmas de buenos favores a tu pueblo Israel. Y allí otras cosas más que se van declarando, cosas que son bien bonitas, bien interesantes cuando nosotros empezamos a entender todo esto y lo que representa. Y de allí la importancia, ¿no? Para un judío el hecho de orar, y para eso el Sidur y todo lo que el Sidur contiene. Entonces, ya que los hombres son los que tenemos mayor compromiso, mayor obligación por nuestro rol, entonces también está la misbah establecido por los rabinos de que debemos ir a la sinagoga o a la Bet Tefilá a hacer oraciones, que en este caso son la de la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Pero para poder hacer las oraciones debe existir algo que es una condición, que es un minyan.
El minyan son 10 personas, que en este caso son varones, que representan a la comunidad. La referencia de estas 10 personas posee una base tanto positiva como negativa. Las personas dicen, ajá, pero ¿por qué 10 y por qué no 12 o por qué 8? Bueno, los sabios enseñan que la referencia al momento de establecer a 10 personas que son las que constituyen el minyan, hay un motivo o una base que es positiva y una negativa. La positiva viene a establecerse como referencia de los justos que Abraham mencionó al Eterno en Sodoma. Cuando él empieza a pedir, si hay tantos justos, hasta que llegó a 10. Entonces, basado en que establece 10 justos, esa es la parte positiva por el cual el minyan debe tener 10 personas. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que también toman como referencia a los 10 espías que dieron el reporte negativo. Entonces es como que estas personas que dieron el reporte negativo y por otro lado 10 que fueron los que se pidieron como justos para no destruir al mundo, representa como plenitud. Y ya que representa plenitud, entonces 10 varones son los que se van a encargar de conformar este minyan y de esta manera poder orar. La oración colectiva viene a ser en nombre de toda la comunidad. O sea, se ora por toda la comunidad, necesidad y una serie de cosas. Y tienen que ser estos 10 adultos que son varones que ya han hecho el bar mitzvah. O sea, que ya fueron evaluados, que ya tienen entre 12 a 13 años y ya son reconocidos como adultos dentro de la comunidad. Esto es importante tomarlo en cuenta porque hay cosas que de pronto la gente ignora en relación a cuáles son las costumbres, cuáles son estos hábitos, estas tradiciones dentro del pueblo de Israel, o porque tienen ese libro. Entonces, con esta clase quiero que conozcan un poco en relación a todo esto, porque el tema está relacionado con la oración. Y la oración es como un pilar, al igual que el estudio de la Torá, viene a ser estos pilares que son los que sustentan, los que nutren la vida del judío. Hay una oración que se llama el Kadish y necesita también este minyan, obviamente, para poder ser recitado y santificar el nombre del Eterno. En este caso, las oraciones no son demandadas a través de un minyan para las mujeres. O sea, las mujeres, establecen los sabios, que están en condiciones donde solas pueden hacer sus oraciones tranquilamente. En el caso del varón, puede hacer solo las oraciones conocidas como Ibodedut, pero también están las oraciones colectivas, que son las que se hacen en la comunidad. Para el caso de la mujer no existen estas oraciones colectivas. O sea, no va el grupo de mujeres judías a orar. Cada una lo puede hacer en su casa, por lo que representa a la mujer como columna del hogar. Entonces las hace en privado, ya que todo lo que vemos en la escritura, siempre vamos a ver mujeres que fueron utilizadas por el Eterno para resguardar el pueblo de Israel, para salvar el pueblo de Israel. Entonces, basado en ese momento por parte de estas mujeres que dejaron un legado a lo largo de la historia de nuestro pueblo, a través de su vida de oración, esa misma vida de oración refleja el nivel espiritual que puede alcanzar y por lo tanto no necesita ir a la sinagoga a establecerse un minyan para que ellas puedan orar y todo esto. Esto queda para el caso que en este momento somos nosotros los varones, porque el varón es como la columna que puede actuar en favor de la sociedad. Y por eso viene a hacer estas oraciones
con un colectivo que vienen a ser 10 como mínimo. 10 como mínimo. Pueden ser más de 10, pero mínimo 10. O sea, si hay 9, no se hacen. Tiene que haber 10. 10 personas para que puedan entender todo esto. Así que todas estas oraciones nos muestran cosas que son bien interesantes porque vamos conociendo, vamos aprendiendo más cómo es el mundo hebreo, cómo piensan, cómo se relacionan, cómo es su vida con el Eterno, esas conexiones que vemos a lo largo de las Escrituras. El pensamiento fariseo, cuando nosotros los evaluamos, enseña que Moisés, al recibir la profecía, Adonai también le otorgó lo que se conoce como la Torah oral. No solamente la escrita, sino también la oral, que viene a ser la forma de interpretar o darle vida a todo aquello que está en la letra. Y con ello empieza la relevancia, la importancia a través del colectivo de lo que representa la oración, basado en lo que sucede posteriormente con el becerro de oro y todo esto. Entonces, se viene a establecer como un fundamento donde un pueblo que no está conectado con el Eterno, que no tiene una vida de oración, siempre va a estar como que marcado a la destrucción, a la miseria. Un pueblo que no reconoce al Eterno, que no camina bajo principios, que no tiene temor al Eterno, siempre va a ser un pueblo que vivirá en medio de mucha zozobra. Y es un pueblo peligroso, porque al no tener temor del Eterno, de ese pueblo se puede esperar cualquier cosa. De allí que vemos que los sabios dicen que si el pueblo se hubiera mantenido orando, clamando, lo sucedido con el becerro de oro no hubiera pasado. O sea que de alguna manera fue como que un descuido. El pueblo se confió, se descuidó. O sea, era como que, bueno, esa es la responsabilidad de Moisés. No está Moisés, llega un momento en que ya el pueblo empieza a descuidarse, a enfriarse, porque no estaba aquel que los iba ayudando, animando, empujando y una serie de cosas. Hay personas que son así. Hay personas que por iniciativa propia no toman como que ese compromiso, esa responsabilidad de tener una vida espiritual que vaya en crecimiento, que vaya avanzando. Siempre necesitan a alguien que lo vaya motivando, que lo empuje, que lo anime. Y los sabios establecen de forma muy clara que es importante tener factores externos que nos motiven a la oración. Pero es mucho más importante cuando los factores son internos. Porque los factores externos están. Pero ¿y qué sucede si ese factor externo no está? En cambio, los factores internos siempre van a estar porque parten de nuestra esencia, parten de lo que somos nosotros. Y es allí donde se forja el carácter de un hijo del Eterno. Entonces, el pueblo hebreo tiene la particularidad de trabajar en forjar eso internamente. Que la búsqueda del Eterno, la oración, el estudio no dependa de que otros lo estén motivando, de que otros sean los que los ayuden, los que los impulsen, los que los animen. No. Al comienzo, para una persona que viene desde cero, que viene del mundo, sí necesita este factor externo para dar los primeros pasos. Pero luego él tiene que darse cuenta que estas personas no pueden ser las muletas, no pueden ser el bastón con el cual se tienen que apoyar toda la vida. O sea, necesitan ellos mismos asumir la responsabilidad. Yo voy a orar, yo voy a estudiar, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. Tiene que partir de ellos. Entonces, los sabios lo establecieron. Y de allí que la oración, las bendiciones son sumamente importantes, porque ellos ven la oración y bendecir al Eterno como que algo que nos mantiene siempre conectados con Él,
algo que nos mantiene siempre pegados a Él. Por eso es que hay oraciones y bendiciones que siempre vamos a ver que comienzan con Baruch atah Adonai. Bendito eres tú, Señor de señores. Muchos dicen que el primero que comenzó haciendo este tipo de introducción en la oración fue el rey David, cuando se hace una bendición para cumplir un mandamiento. Entonces se le agrega Asher Kedishanu Bemisbotak Bexibanu. Es lo que se le agrega. Pero todas las oraciones comienzan con Baruch atah Adonai, luego Eloheinu melech olam. Si es para cumplir con una misma, Asher Kedishanu Bemisbotak Bexibanu, Hamisboha Tali. Bendito eres tú, eterno, y nuestro soberano del universo, que nos ha ordenado en la colocación del talí. Y la persona se coloca el talí, que en este caso es el manto de oración que la Torá demanda que el varón es el que debe usarlo para orar. Por eso vemos en Devarim que dice la escritura que el hombre no utiliza ropa de mujer y la mujer no utiliza traje de hombre. Diría que hace una diferencia entre ropa y traje. Pero la expresión que aparece allí para traje en hebreo, su raíz tiene que ver con el talí, porque habla de un ropaje, de lebush, en el caso de la mujer que no tiene que usarlo. Entonces para la mujer no es una misvá utilizar talí. Para el hombre sí es una misvá utilizar el talí al momento de hacer esas oraciones. Entonces, la mayoría de los judíos que son observantes, que practican, que tienen una vida pegada al Eterno y a su Torah, siempre van a tener ese talí para hacer sus oraciones. Otro punto importante es que las oraciones más comunes son las oraciones las cuales dicen los jajamim o los sabios que debemos hacer al día. Ahora, esto es interesante porque los sabios establecen que nosotros debemos hacer 100 bendiciones diarias. Por ejemplo, yo voy a tomar agua y ahí a tomar agua, Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam shakol nהיה bigbaró. Y después tomamos agua. Si vamos a comer, igual, todo dependiendo de la comida que se va a hacer. Como el pan representa bendición, parnasá y una serie de cosas, siempre en la mesa de una casa judía vamos a ver que colocan pan. Cuando el pan está en la mesa, entonces la bendición sería Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam amotzi lehem mi haaretz. Entonces es la oración que se hace dando gracias al Eterno por el pan. Y luego, si vamos a beber algo, también se hace una oración por la bebida. Luego de comer, la Torá nos dice que debemos bendecir al Eterno luego de haber comido y dar gracias. Porque cuando ya uno está satisfecho y ya comió, el dar gracia es lo que nos mantiene siempre en contacto con el Eterno para mostrar al mundo, a nosotros mismos y a nuestro Padre, que todo viene de su mano abierta, santa y generosa. Y por eso hacemos la oración del Birkat Hamazón, que viene a ser la oración luego de comer. Entonces declaramos esa oración. Entonces, si comemos 3 veces al día o 4 veces al día, serían 4 al comenzar y 4 al terminar. Estamos hablando de 8. Más las oraciones, las bendiciones que hacemos en la mañana, más las bendiciones que hacemos en la noche. Bueno, vamos viendo allí un grupo bien importante, pero los sabios dicen que son 100. Entonces hay gente que le faltan o ya van por 90 y es en la noche y se comen algo. Voy a probar esta galleta, voy a comerme un trozo de fruta, voy a beber agua y el objetivo es llegar a las 100 bendiciones al día. O sea, eso hace que la persona
tome conciencia de que el Eterno siempre está contigo, de que tú tienes que orar, que dar gracia, y eso ayuda a elevar el nivel espiritual. Los rabinos enseñan que cuando uno entiende lo que representa una bendición, busca las ocasiones para bendecir al Eterno y tu vida cambia porque todo el día tienes presente o estás consciente de que Adonai está allí y estás atento a tu comportamiento. O como diría un rabino en clases de Orjok Sadikin, nos están grabando. Lo que estamos haciendo nos están grabando. Sea que estemos haciendo cosas para bien o sea que estemos haciendo cosas que son incorrectas, pero el asunto es que ahí está la cámara y nos están grabando. El Talmud enseña que las oraciones de los seres humanos son más elevadas. Imagínense, las oraciones de los seres humanos son mucho más elevadas que las que realiza cualquier ser espiritual. Cualquier ser espiritual. Y los seres espirituales hacen oraciones continuamente, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la oración del ser humano es mucho más elevada que las oraciones de estos seres espirituales? ¿Qué enseñan los rabinos? Los rabinos nos enseñan que el ser humano toma la decisión de elevar la oración o no hacerlo. O sea, es el hombre el que dice, yo quiero conectarme con el Eterno, yo quiero orar o no. En el caso de un ángel, no. Los seres espirituales fueron creados para ello, eso es parte de su esencia. En cambio, el ser humano tiene que provocar el tiempo, tiene que provocar, buscar el momento para orar y hacerlo parte de su vida, ya que fue creado a imagen y semejanza del Eterno, pero lamentablemente tomó una mala decisión y perdió el rumbo. Entonces, poder retomar esa oración, poder retomar esa relación, poder bendecir, exaltar el nombre del Eterno a través de la oración, de la bendición y de nuestras acciones es lo que produce lo que se conoce entonces como la elevación del nombre del Eterno, honrar y glorificar el nombre del Eterno. Lo contrario a eso es visto como Hilul Hashem, la profanación del nombre del Eterno. Hay una oración que se hace que antiguamente se conocía como Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei. Esta oración era como se conocía al principio y originalmente son 18 párrafos o bendiciones de la gran asamblea y que son parte del Sidur y se hacen en silencio. Cuando hay un minyan y hay un líder que al terminar la mida en voz baja la repite luego en voz alta para que aquellos que no la conocen de memoria puedan seguirlo. Ahora, el Shemoneh Esrei o la amidá viene de la palabra hebrea amud, que traduce como de pie o parado. Quiere decir que esta bendición la persona no puede estar sentada, porque la misma oración dice que debe estar de pie. Entonces la persona se para, dice que tiene que estar con los pies juntos para recordar la experiencia del profeta Ezequiel cuando vio los ángeles. Los nombres de los ángeles dependen de su labor y enseñan los receptores de este gran conocimiento que viene de mundos superiores, que son conocidos como los Mekubalim, que estos seres poseen un solo pie. Se ven como si tuvieran un solo pie, porque son parte de un solo mundo. En cambio, el ser humano tiene dos pies porque nosotros somos parte de dos mundos. Mientras que los seres espirituales tienen uno solo porque son parte solo del mundo espiritual, nosotros tenemos dos.
porque nosotros tenemos parte en dos mundos. Imagínense lo interesante que es, ¿no? Todo esto. Entonces, la forma de hacer la midá, que tiene que ser de pie, que los pies juntos, para que se vea como uno solo, las 18 bendiciones que se hacen y una serie de cosas que son interesantes. Un grupo de rabinos a estas bendiciones conocidas como el Shemoneh Esrei le añadieron un párrafo por aquellos judíos que colaboraban con el Imperio Romano y obviamente lo hacían contra los judíos, y por eso es que se le llamó Amidá. Ya no se le llamaba Shemoneh Esrei porque no eran 18 bendiciones, sino 19. En el Talmud, específicamente en la Gemara, en el área de Berajot, cuando se habla de Tefilá, siempre es en relación a la Amidá. También enseñan los rabinos que el Korban Hatá es el sacrificio por el pecado. Se hacía una oración confesando el pecado delante del sacrificio. El más conocido es de Haná, en el templo, que expresó lo que existía en su interior y el sacerdote lo oyó. Cuando vemos el caso de Haná, orando, intercediendo, todo esto. Y en el Sefer de Números, los sacerdotes realizan oraciones más expresivas sin sacrificio. Ahora, en relación a la Amidá, en relación a esto que se le agregó al Shemoneh Esrei, hay personas que dicen esto, y lo que yo he investigado y en su momento pregunté a los rabinos cuando iba a la sinagoga allá en Venezuela, cuando yo les pregunté a ellos por el Shemoneh Esrei para saber cada cosa, cada parte de las oraciones, de las bendiciones que se hacen en la sinagoga, ellos establecen esto que yo acabo de decir. Sin embargo, en internet en una oportunidad vi que alguien decía que al Shemoneh Esrei le añadieron un párrafo en contra de los creyentes en Yehoshua. En contra de los creyentes en Yehoshua. Sin embargo, no hay ninguna referencia, no hay nada que certifique eso. Lo que dicen la mayoría de los rabinos, o por lo menos con los que yo llegué a hablar y le llegué a preguntar, fue que ese añadido fue en contra de aquellas personas que siendo judíos actuaban en contra del mismo pueblo de Israel y hacían alianza con los romanos. Entonces hicieron esa oración o agregaron ese párrafo en contra de ellos. ¿Ok? Decíamos que el Shemoneh Esrei o la Amidá, como se le conoce regularmente, se recita de pie y se recita parado y con los pies juntos. Y este requisito de estar en posición de atención al orar, para muchos es una cuestión de respeto al Eterno. Y ellos se basan en lo que aparece a través del profeta Ezequiel en el capítulo 1, verso 7, cuando dice, y sus pies eran rectos. Ellos lo interpretaron en el sentido de que los pies de los ángeles en la visión de Ezequiel aparecían como un solo pie, que es la enseñanza que aparece en Berajot 10b. Cuando uno se para a hablar con Elohim, debe asumir la posición como de estos seres espirituales que están a servicio del Eterno. Por eso muchas personas, por asuntos de reverencia, hacen las oraciones, en este caso, de pie. Hay otro que las hace sentado, pero evidentemente cuando llegan a la midá, tienen que colocarse de pie. El Shemoneh Esrei o la midá debe recitarse en voz baja. A diferencia de las demás oraciones que sí son en voz alta, esta es en voz baja. Es algo como para uno mismo. Siguiendo en esto, lo vemos a través de Haná. Si hay algo impresionante, y disculpen que haga el paréntesis, es que las oraciones dentro del pueblo de Israel, la mayoría de las referencias son de las mujeres.
es de la vida de oración de las mujeres. O sea, los rabinos cuando codificaron todo esto, la base que tomaron para hacerlo fue el ejemplo de las mujeres. Sea Esther, sea en su momento Ruth, sea en su momento Hannah, sea un momento cuando lo hizo Miriam, sea en su momento Sara, así cada una de ellas. Y ellos se toman de todo esto. O sea, dentro del pueblo de Israel, la mujer es muy valiosa por todo lo que hizo. Y muchos enseñan que la redención vendrá como resultado del aporte que harán también las mujeres a través de la oración. O sea, hay elementos que son los que van a permitir que la redención se dé. Y eso es evidente por las profecías. Pero dentro de esos elementos, dentro de esos factores, hay uno que dicen ellos, y es que el Mashiach, el arma que más va a utilizar es la oración. Y para eso cuenta con las mujeres. Imagínense la estima que dentro del pueblo de Israel se le tiene a la mujer y cómo es conocida por ser a través de una vida de oración, por ser una mujer de oración. Cosa que no es muy común en el hombre, aunque evidentemente se nos demanda, y por eso las oraciones diarias, las 3 oraciones que se hacen al día, ir a la sinagoga a orar, todo esto es una demanda para el varón, no para la mujer. La mujer ora en privado, en la casa, que es donde el Eterno le ha dado un lugar de honor a la mujer. Ok, entonces el Shemoneh Esrei se enseñan que debe recitarse en voz baja, siguiendo el ejemplo de Hannah, la madre del profeta Shemuel, cuya oración se describe como Hannah hablaba en su corazón. Hannah hablaba en su corazón y solamente sus labios se movían, pero su voz no se oía. Eso aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Por eso es que pensaban en su momento, cuando ven que está orando, la llamaron como que estuviera ebria. Porque es que no se entendía, porque era como un susurro. Los sabios, viendo la oración de Hannah, consideraron que este modo de orar, que este modo de expresarse es la forma adecuada para la plegaria. Es por ello que a veces se refieren al Shemoneh Esrei o a la Amidá, muchas veces se le conoce como la oración silenciosa, porque se hace con la voz lo más bajito posible, lo más bajito posible. Otro punto importante dentro de la oración, en este caso de lo que venimos hablando, es que siguiendo el mismo protocolo que se aplica en la corte, donde están los reyes, al acercarse la persona al rey, se dan 3 pequeños pasos hacia adelante. La idea de que la persona se acerca al Eterno aparece varias veces en la Biblia. O sea, el judío lo que ve como práctica de acercamiento, de conexión, de relación con el Eterno, lo toma literal y lo profundiza. Entonces, si el Eterno es rey, y vemos en la escritura que en Génesis 18 dice, y se acercó a Abraham, y en el caso de Elías, y se le acercó, llegó Elías, entonces dice que de forma simbólica nosotros al momento de orar damos como que 3 pasos hacia adelante porque nos estamos conectando o acercando al Eterno. Eso es algo simbólico, ¿no? Pero ellos tratan es de que la persona los dé consciente de lo que está haciendo. O sea, tú te estás acercando al rey. Otro punto es que del mismo modo, como se dan 3 pasos hacia adelante, al concluir la amidad, antes de decir
la frase final, que es Ose Shalom Birubá, el que hace la paz en las alturas, entonces la persona al declarar Ose Shalom Birubá, en ese momento, el que hace la paz en las alturas, que es lo que se está diciendo, al recitar estas palabras se acostumbra a inclinarse levemente, a inclinarse levemente. Y regularmente, uno cuando está haciendo esta declaración, entonces uno dice Ose hacia la izquierda, Shalom hacia la derecha, Miruma hacia el frente. Ose Shalom Miruma, izquierda, derecha, al centro. Son las tres formas en las cuales la persona se mueve cuando dice esta frase. ¿Ok? Siempre que se hace esta declaración, la persona tiene que inclinarse levemente. ¿Por qué? Porque es la manera como todo súbdito tiene que rendir honor a su rey. O sea, cuando una persona iba al rey, la persona se inclinaba, daba 3 pasos de acercamiento al rey y ahí quedaba. No podía acercarse más. Siempre había como que una distancia por el respeto. Y al terminar, la persona otra vez se volvía a inclinar y de esta manera podía retirarse. Lo único que nunca se le da la espalda al Eterno. Nunca. Por eso las personas, cuando van a orar o van a hacer alguna bendición, nos vamos a dar cuenta que siempre lo que se conoce como Ejal o Aron Kodesh, que es donde están guardados los rollos de la Torá, siempre la persona que va a leer la Torá o a hacer algo, nunca le da la espalda a eso. Siempre vamos a ver lo que se conoce como bimá, que es el púlpito, un poco a un lado. Cuando la persona sube a leer la Torá, se le da el honor, él hace una reverencia hacia ese lugar que es el Aron Kodesh o el Ejal, que es como un gabinete, un armario donde están los rollos guardados. Siempre hace una reverencia de respeto a la Torá. Y empieza a guiarse por lo que el Hassán le está indicando que lea. Pero cuando él termina, cuando esta persona termina, él vuelve a mirar hacia ese lado, hace una reverencia y da pasos hacia atrás para luego poder retirarse. Pero no puede inmediatamente, luego de haber leído, dar la espalda e irse. O sea, es visto como una falta de respeto. Entonces, eso dentro de la sinagoga es parte de todo el seder, de todo ese orden litúrgico al momento de orar o de ir a estudiar la Torá. Ok. Otro punto es que siempre es importante tomar en consideración el respeto, la reverencia que amerita la misma. O sea, al momento en que la persona va a hacer las oraciones o está con el sidur, no debe por ningún motivo estar pendiente de algo diferente a lo que está haciendo. O sea, en ese momento no hay teléfono, no es que vamos a revisar aquí, que estoy pendiente de otra cosa. No, la persona se desconecta por completo. Porque si hay algo que tenemos como predisposición es desconectarnos de la oración. La persona está leyendo o está orando y de pronto está pensando una cosa y ya se perdió y tiene que retomar, le da sueño, cualquier cantidad de cosas pasan. Contra eso se tiene que luchar. Y por eso es que los rabinos enseñan en relación a todo esto la importancia de siempre estar conectados con el Eterno y que nada distraiga. Eso es un asunto de honor, un asunto de respeto. El Shemoneh Reolamidá concluye formalmente con la declaración que dice de esta manera: te sean gratas las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón, Elohim, mi roca y mi redentor.
Eso aparece en el Salmo 19, verso 15. Este verso forma parte de toda la declaración y el momento en que se está meditando, que se está reflexionando con lo que se está diciendo. ¿Ok? Esto es lo que se lee. Recordemos que el Shemot son 18 bendiciones y estas bendiciones son establecidas por los rabinos que expresan siempre honra, reverencia y una serie de cosas al Eterno para exaltar su nombre, para hacer todo aquello que rinda honor y pleitesía al Padre. Aparte del Amidá o el Shemón Esrei, que es muy conocido, muy mencionado por los judíos, también hay otra oración o declaración que se llama el Kadish o el Kadish. Todo dependiendo cómo lo pronuncies, ese sefardí o askenazí. Las palabras iniciales del Kadish o del Kadish se basan en una profecía de Ezequiel. Cuando dice, yo he de magnificarme y santificarme, me haré conocer a los ojos de muchas naciones y ellas sabrán que yo soy el Eterno. Por eso comenzamos diciendo, magnificado y santificado sea tu nombre. De esa manera es como se comienza. Entonces Ezequiel relata los conflictos de los tiempos venideros en los que el mundo entero será empujado a la batalla y de él surgirá el Eterno en toda su gloria y su majestad, y de esta forma será reivindicado todo. Los judíos, sin esperar el fin de los días, lo glorifican desde este tiempo. Y ese es el tema central del Kadish: exaltar, bendecir, honrar al Eterno. El Kadish es una plegaria muy antigua escrita mucho antes de la destrucción del templo. En un tiempo, se recitaba al terminar las enseñanzas o estudios, conferencias que daban los rabinos en las grandes academias. Y se recita hoy como proclamación de la apertura y la conclusión, subrayando las secciones del servicio que se hace de forma pública en la sinagoga. Ahora, el Kadish también hay una tradición de que aquellas personas que están de luto lo dicen como evidencia de su fe en el Eterno, porque la grandeza de Elohim debe permanecer más allá de la duda y no ha de ser cuestionada ni siquiera en momentos de supremo dolor. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces vemos las oraciones y bendiciones como momentos de conexión y todo esto, pero para el pueblo hebreo todo momento es propicio para estar en conexión, en contacto o en relación con el Eterno, inclusive en los momentos de una pérdida. Entonces, cuando alguien muere, recordemos que para efectos del pueblo hebreo no existe lo que la gente conoce como velorio, porque dicen que se tiene que honrar a la persona que falleció y que hasta que esa persona no esté enterrada, no comienza el proceso de aceptación de la pérdida. O sea, las personas que quedan vivas empiezan ese proceso de aceptar la muerte o el fallecimiento del ser querido al momento de enterrarlo. Por lo tanto, ellos ven el velorio como un acto de crueldad, como un acto donde no se respeta ni a la persona que está muerta, porque algunos tienen la costumbre de, vamos a ver cómo quedó, y se asoman a ver, ay, y está como con una sonrisa, ay, está como serio, se ve como triste, quedó asombrado. Hay personas que tienen la costumbre de tomarle fotos al muerto. Hay gente que separa a la familia con la urna y se toma fotos. O sea, hay unas cosas que se ven, y para el pueblo hebreo, la persona que falleció se merece respeto. Como eso no es un show, no es un evento, ni una pantalla de televisión o de cine, la urna siempre está cerrada. Es tanto que en Estados Unidos la costumbre regularmente es
que la persona está con la urna cerrada. Se coloca una foto de la persona en vida y las personas, sean los hijos o alguien querido, dice unas palabras y se lleva al cementerio. En el caso del judío es igual. La persona ha fallecido, se le coloca un quitel que viene a ser como un manto que es totalmente blanco, con eso es que se entierra, y a la persona el talí, el manto de oración, se le quitan los tzitzit, y esos tzitziyot se le entrega al hijo mayor. Y con el talí, y ese talí se le coloca a la persona. Se cierra la urna, no se abre más. Cuando están en el cementerio, que lo colocan en la fosa, entonces en ese momento es que se dan unas palabras. Se habla en función de lo que fue esa persona, de lo que hizo, todo aquello que pueda generar como que respeto hacia el que falleció. Y luego entonces se cierra por completo y ya está. Muchas personas al terminar dicen una palabra y colocan una pequeña piedra. No se colocan flores, porque para efectos del judío las flores perecen, se marchitan, se acaban. Las piedras no. Y para ellos esa persona siempre va a estar viva en sus pensamientos, en su corazón. Entonces es una forma simbólica de decir, así como esta piedra se permanece para siempre, tu memoria siempre estará en medio nuestro. Por eso no se colocan flores en los actos fúnebres de los judíos. Y otra serie de cosas que se hacen, luego viene el tiempo de duelo, lo que es el debelut, el tiempo en su casa, la comida que se le lleva a la persona. Muchos judíos tapan los espejos. En ese tiempo no se permite a la gente que se eche perfume, no se puede afeitar o arreglar la barba, siempre va a estar descalzo, porque estar descalzo es señal de duelo. Y eso llama poderosamente la atención porque hay personas que lamentablemente en la iglesia, al momento de danzar, que es como regularmente yo lo he visto, hay mujeres que se quitan los zapatos y danzan descalzas. Y para el judío eso no es aceptable, porque la danza como expresión de gozo, de alegría, de reverencia al Eterno, y para el judío todo tiene un código. Entonces los pasos en hebreo son como un lenguaje corporal. O sea, la persona está oyendo el canto y lo que está haciendo con su cuerpo está emitiendo un mensaje. Entonces tú no puedes emitir un mensaje que siempre tenga que ver con exaltar al Eterno, honrar al Eterno, bendecir lo que representa el gozo de lo que se está haciendo en ese momento y hacerlo descalzo, que es señal de duelo. Entonces, para los judíos, hacerlo de esa forma no es aceptable. De hecho, en la sinagoga, que dentro del movimiento ortodoxo, ultraortodoxo, que las mujeres vayan, no es aceptado en la sinagoga. En algunas los permiten, pero las mujeres están sentadas en un lado, los hombres están en otro, y mucho menos que vayan a danzar delante de los hombres. No lo van a hacer por asuntos de pudor. Entonces hay muchas cosas que dentro de la Torá, dentro de la perspectiva hebrea, son enseñadas por los rabinos y los sabios, y llama la atención que gente que viene del cristianismo, que está estudiando raíces hebreas, pareciera que no se termina de depurar, porque entonces ahora me hace que unas danzas supuestamente hebreas dentro de la congregación, que ahora ellos no le llaman iglesia, le llaman Keilah, y a veces están descalzos. O danzan las mujeres delante de todo el mundo, o peor aún, danzan hombres y mujeres, y a veces los pasos son de mujeres y los hombres están haciendo los pasos de las mujeres. De hecho, hay una canción que dice Ronnie Ronnie Back Zion,
Y esa canción dice, canta, canta, oh moradora de Israel, hija de Israel. Y esa es una danza de mujeres. Y en oportunidades yo llegué a ver hombres danzando esa canción dentro de comunidades mesiánicas. Y como una canción que es para mujeres, la están danzando hombres. Y hombres danzando con pasos de mujeres. Y vemos hombres con cosas que, bueno, no tienen nada que ver, pero a la gente le gusta ese show y los vemos y colocan banderas y estandartes y panderetas y una serie de cosas que dentro de la cultura hebrea hay cosas que no son tan así como la gente las ve, pero lamentablemente se hacen ignorando mucho de lo que está allí. Sí existen canciones que son exclusivas para Shabbat, hay cantos que son para Shabbat y regularmente la gente los canta luego de hacer el Seder. Cuando nosotros empezamos el Shabbat, a hacer el Seder, todas las oraciones, las bendiciones, que eso es preciosísimo, muy lindo, hay unas canciones, unos cantos que son de Shabbat por lo que representa el Shabbat. Entonces se hace. Hay gente que las canta. Dentro de la ortodoxia, no, porque hay gente que la coloca en equipos de sonido y la están oyendo. Pero en la ortodoxia, en Shabbat, no se encienden esas luces y esos equipos ni nada por el estilo. Entonces lo hacen a capela, ellos solos ahí cantando. O sea, todo dependiendo del grupo dentro del judaísmo que lo esté realizando. Así que volviendo al Kadish, que se magnifique y santifique su gran nombre, que es como comienza, es algo que siempre se está declarando. O sea, los rabinos establecen que la afirmación central es el testimonio de que la congregación repita al unísono, sea su glorioso nombre bendecido eternamente. Recordemos que la palabra Kadish está relacionado con Kadosh, que es santo. ¿Ok? Quiere decir que es un momento de santificación, de declarar la santidad del Eterno, y de allí la importancia, la reverencia que tiene el momento. El Kadish al comienzo del servicio, igual que Musaf o la oración vespertina, se convierten en una exhortación a la devoción y a la afirmación de la santidad del Eterno. El final del servicio es una rogativa por el reconocimiento universal del Eterno, y todos los judíos deben empeñarse en trabajar en ello. Al final de un periodo de estudio, señala que el estudio de la Torá no es un fin en sí mismo, sino que debe conducir a la acción para la construcción del reino de Elohim en la tierra. O sea, cuando la persona está estudiando porque tiene que darse una transformación, una corrección en su vida, y eso es lo que va a permitir que se dé la corrección en el mundo. Si yo cambio, este cambia y el otro cambia, el otro rectifica, todo eso trabaja en función de la rectificación del mundo, o lo que es conocido como el Tikkun Olam. Entonces de allí la importancia que posee. Originalmente el servicio público llega a su fin con el Kadish. Había sin embargo una oración en Musaf del día de Año Nuevo que era tan hermosa en la visión de futuro, que describía tan poéticamente en su expresión, que fue introducida en los tres servicios cotidianos. El Alenu refleja la tarea, la dedicación y la esperanza de cada judío. Comienza con una exhortación a Israel para que se doblegue, se incline ante el Eterno, aun cuando esté solo en un mundo pagano. Y termina con la certidumbre de que llegará el día en que toda la humanidad va a adorar, a servir, a honrar al Eterno. La tarea: afirmamos nuestra fe en Elohim, al soberano del universo, bendito sea. La dedicación: Él creó los cielos y la tierra, reina de los cielos, y sobre la tierra Él es único. Nuestra esperanza: por lo tanto confiamos en la pronta manifestación de su gloria. Entonces el Eterno será único, y único
su nombre. Así que eso es parte también de lo que se hace o de lo que se enseña a través del pueblo de Israel en relación a la oración o lo que es el Sidur. Uno de los puntos importantes dentro del Sidur es el hecho del trabajo interno. La oración siempre conlleva que la persona reflexione, que la persona medite sobre sus actos y que de esta manera pueda ir rompiendo con todos esos elementos que le impiden tener un verdadero acercamiento con el Eterno. Por eso cuando comenzamos las oraciones, luego de aquello que estábamos leyendo anteriormente, cuando yo lo estaba explicando hace rato, que leíamos tú que eres bendito eterno, Dios nuestro, soberano del universo, y empezamos a leer varias frases que comienzan con esa expresión, hay una parte posterior a eso que declaramos que dice lo siguiente, y es: sea tu voluntad, oh eterno, mi Elohim y Elohim de mis padres, que me liberes hoy y todos los días, tanto de los arrogantes y de la arrogancia. O sea, todos los días, a través de la oración, siempre se pide que el Eterno nos libere de gente arrogante, de gente prepotente, pero que también nos libere a nosotros de ser arrogantes, de ser prepotentes. Dice luego: libéranos de un hombre malo, de la mala inclinación. Aléjanos de un mal amigo, de un mal vecino, de un mal tropiezo, del mal ojo, de la maledicencia, de un juicio difícil, de un litigante duro, ya sea o no hijo del pacto. Tú que eres bendito eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de la Torá. Dice luego: por lo tanto te pedimos, oh eterno Elohim nuestro, que hagas placentera en nuestros labios las palabras de tu Torá, como así también en el labio de todo tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo tu pueblo, la casa de Israel, puedan conocer tu nombre y aprender tu Torá por sí misma. Tú que eres bendito, oh eterno, que enseña la Torá a tu pueblo. Regularmente, cuando vamos a leer la Torá en Shabbat, en la sinagoga, previo al estudio de la Torá, se hace una serie de bendiciones. Regularmente cuando yo voy a dar la parashá, los sábados, antes de dar la parashá, yo hago la bendición correspondiente al estudio de la Torá, por el honor que merece el hecho de poder estudiar la Torá, poder acercarnos al Eterno a través de ella. Y seguimos diciendo: tú que eres bendito, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos ha dado tu Torá. Tú que eres bendito, que nos diste la Torá. Y el Eterno le habló a Moshe diciendo: habla ante Aarón y ante sus hijos diciendo: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndole que el Eterno los bendiga y los proteja, que el Eterno haga brillar su rostro frente a ustedes y os otorgue su gracia, que el Eterno eleve su rostro a ustedes y os dé paz. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que la oración arónica, y que hay una enseñanza que el sacerdote colocaba la mano así para hacer la oración. Dice que colocaba los dedos así, mirando al pueblo, y de esa manera hacía la oración. Eso es lo que enseñan y dicen que esa es la forma como se colocaba la mano. No he investigado por qué colocaban la mano, de verdad. Ahora que lo estoy pensando, es curioso la cosa, ¿no? Preguntaré en su momento por qué colocan la mano de esta manera. O si usted investiga, puede compartirlo con nosotros acá en el grupo del instituto. Colóquelo aquí en esta clase abajo, si usted llega a investigar de por qué se coloca la mano así o qué significa, qué es todo esto. Luego de que se hacen estas bendiciones, hay la bendición para colocarnos el talí y luego la bendición para colocarnos los tefilín. Cuando usted ve un talí, cuando usted ve el talí,
hablando del talí gadol, que es el manto de oración, no el talí katán, que es el que se coloca uno debajo de la ropa, sino el talí gadol, que es el manto de oración, van a ver que en el talí gadol, arriba, hay como un escrito en relieve, esa es la oración. Allí está la oración. Y recordemos que se lee de derecha a izquierda. Entonces la persona levanta el talí, levanta el manto de oración, lee de derecha a izquierda. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedichanu b'otam beksibanu hamibo ha besiksi. Esa oración se hace y luego que está así, entonces se voltea y la persona se coloca el talí, se cubre, se amarra también los siksi en los dedos, los besa y de esa forma se comienza a hacer las oraciones. Luego se coloca el tefilín que se amarra en el brazo, se pega al corazón y el que se coloca aquí en la frente. Se hace la bendición por el talí, luego se hace la bendición por los tefilín. Luego que se hace esa oración, entonces comienza una serie de bendiciones luego de colocarse el talí y el tefilín, y estas oraciones comienzan diciendo: tú que eres bendito, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos has ordenado el precepto de los tefilín. De allí empieza con una serie de oraciones y cosas. Bueno, pare de contar todas las bendiciones que aparecen allí, que son sumamente importantes. Entonces, en relación al Sidur, es un libro de oraciones, de bendiciones, donde damos gracias al Eterno, donde reconocemos la bondad del Eterno, su misericordia, su favor, su bondad y todo lo que el Eterno hace en nuestra vida. Dentro de ella vamos a ver declaraciones que aparecen en la Torá. Dentro del Sidur vamos a ver declaraciones de los profetas, expresiones que aparecen en los salmos, expresiones que aparecen en los proverbios. Bendiciones, como lo leíamos al principio, en la primera parte de esta clase, y allí aparece entonces toda una serie de declaraciones y bendiciones. Hay oraciones que se hacen en la mañana, otras al mediodía y otras en la tarde. Shahari, Minha y Arbit, que viene a ser la forma como se hacen las oraciones y yo lo expliqué previamente. Así que bueno, vamos vamos a ver. Que hay congregaciones que el ministro toma el talí y lo arroja hacia los hermanos. Eso no se debe hacer. Para nada. Para nada, eso está mal. Eso está mal. O sea, el ministro, la persona que tiene el talí puesto, es como señal de reverencia, como símbolo de esa investidura que coloca el Eterno sobre nuestra vida, la santidad del mismo, y usarlo, tenerlo, es con mucho cuidado. Tanto que para sentarnos, tener cuidado de que nosotros no nos sentemos arriba de los siksi. Si vamos al baño, no podemos ir con el talí al baño. O sea, hay muchas limitantes al momento de usar el talí. El judío se cuida mucho de todos estos elementos que son sagrados, nunca colocarlos en el asiento donde uno se sienta, nunca colocar nada. O sea, no vamos a ver en una sinagoga una Biblia o un libro de salmo puesto en el asiento, como hace la gente en las iglesias. No, voy a guardar mi puesto y colocar la Biblia en la silla para que nadie le agarre el puesto. Eso en una sinagoga nunca lo vamos a ver. Y nunca lo vamos a ver porque donde tú te sientas, tú no puedes colocar algo tan sagrado como la Torá. No se hace. Si una persona va a colocar, tiene la Torá, tiene un libro de salmo y tiene un libro de oraciones, la forma de colocar uno arriba de otro es por el orden del valor que tiene.
siempre la Torá va a estar arriba, porque es lo más importante. No puedes colocar nada arriba de la Torá, ni vas a colocar la Torá en una silla. O sea, hay muchas cosas que por reverencia, por respeto, se tiene mucho cuidado y que nosotros vemos en muchas iglesias que hablan de raíces hebreas y en verdad hacen muchas cosas que para un judío al verlas genera más bien rechazo, porque lo que para ellos es tan sagrado, tan importante, de tanta reverencia, lo utilizan de una forma que expresan el irrespeto, la irreverencia a esos elementos. Entonces, son las cosas que no deberían ser, pero que lamentablemente suceden. Y nosotros tenemos que cuidarnos de ello. La próxima clase vamos a explicar un poquito más todo lo que tiene que ver con el Sidur. Vamos a explicar algunas cosas, voy a mencionar algunas bendiciones, algunas declaraciones que aparecen allí y algunos salmos que se utilizan también y la forma como fueron codificados y que se utilizan para momentos específicos, porque se establece de que dentro de ellos hay como códigos y se activa aquello con lo que fue dicho. O sea, la esencia del por qué se estableció esto es como si se activara, cobrara vida cuando nosotros lo estamos declarando. Entonces en la próxima clase vamos a estudiar otras cosas que se hacen con el Sidur, con las oraciones, algunas de oraciones que existen. Vamos a ver si menciono las oraciones de las comidas para que ustedes las oigan, y algunas oraciones de Shabbat y las oraciones o declaraciones a través de los salmos y para qué situación recomiendan leerlos. O sea, si en un momento la persona está triste o está sola o va a emprender un negocio, se va a mudar, va a viajar, ¿qué salmos se leen en ese momento? O cuáles son los que recomiendan que son favorables para esa situación. Así que bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Recuerden que esta clase es parte, ¿no?, de todo lo que venimos estudiando sobre la oración y que considero que a pesar de que dice la oración y el Sidur, muchas personas de pronto no les llama la atención, no, que eso es un libro de oración, a mí me gusta espontáneo. Bueno, hay una parte espontánea que es el Ikbodedut, pero también es importante conocer por qué el pueblo hebreo, por qué el pueblo de Israel estableció el Sidur, por qué se usa. Y de esta manera nosotros también aprender de ello. En su momento, para las personas que estaban comenzando, yo extraje lo más relevante que había en el Sidur y de esa manera hice como un pequeño Sidur y eso se lo obsequié yo a las personas que estaban comenzando a caminar en la Torá, a obedecer, que querían orar y todo esto, y para que no se enredaran con el Sidur tradicional, porque hay muchos Sidurín, yo hice este pequeño Sidur y de esta forma la gente se guiaba y aparece allí lo más relevante, lo más importante, y ellos lo utilizaban en la mañana o cuando y en la noche iban a dormir, hacían todas las bendiciones que aparecen allí. En su momento también vamos a hablar de ello en la próxima clase para que ustedes también lo vean, y si es posible lo consigo, el Sidur, lo coloco para que ustedes también lo tengan. Así que nos vemos en una próxima clase. Bendiciones para todos y Shalom.